El jarrón se desplomó de las manos de doña Carmen, rompiéndose en 1000 pedazos sobre la alfombra como un presagio de caos. Elena apenas tuvo tiempo de reaccionar. La bandeja que sostenía cayó al suelo, esparciendo tazas y cucharas de plata en todas direcciones. Y entonces llegó el grito, agudo y cortante que heló la sangre en las venas de ambas. «¿Qué estás haciendo, vieja inútil?», vociferó Isabela, irrumpiendo en la sala con el rostro encendido de rabia, tacones resonando sobre el mármol, lista para imponer su autoridad y descargar su desprecio. «¡No la toques!», gritó Elena colocándose frente a doña Carmen como un escudo humano, con el corazón latiendo a 1000 por hora y cada músculo listo para defenderla. «Deja de interponerte, empleada estúpida. Ella no puede decidir nada», gritó Isabela con la voz afilada como un cuchillo. Elena se plantó frente a la anciana como un muro humano. Su cuerpo, aunque no imponente, estaba cargado de determinación. Cada músculo de sus brazos y piernas parecía preparado para sostener no solo a la anciana, sino la integridad de todos los recuerdos que la enfermedad de doña Carmen había empezado a borrar. Su mirada se clavó en Isabela, y la tensión creció hasta hacerse casi tangible, como un aire denso que impedía respirar. «No voy a dejar que le haga daño», dijo Elena con firmeza, aunque su corazón latía a un ritmo que amenazaba con romperle el pecho. Cada palabra llevaba un peso que iba más allá del simple lenguaje. Era un acto de protección, un juramento silencioso. «Empleada insolente», replicó Isabela, «no tienes derecho a hablarme así». El salón quedó suspendido en un silencio pesado, roto solo por los sollozos de doña Carmen y el ruido de los objetos caídos. Cada segundo que pasaba parecía una eternidad. Los relojes antiguos marcaban un ritmo que se sentía casi burlón, recordando que la vida sigue, aunque la crueldad y la valentía choquen en un mismo espacio. De repente, un golpe seco en el marco de la puerta anunció la entrada de Alejandro, el millonario. Su corbata estaba desajustada y sus hombros tensos. Su mirada recorría la escena con incredulidad y una creciente alarma. Observó a su esposa dominando con crueldad, a su madre temblando y a la empleada protegiéndola con valentía. Un frío recorrió su espalda. No era solo la violencia lo que lo impactaba, sino la humanidad que Elena demostraba frente a ella. «Isabela», dijo Alejandro con voz baja pero cargada de tensión. «¿Qué está pasando aquí?». Isabela enderezó la espalda, intentando recomponer su sonrisa de aparente suavidad. «Cariño, no es nada. Solo tu madre. Estaba a punto de romper un adorno valioso. Elena solo intervino para protegerlo». Elena contuvo la respiración, consciente de que cada palabra, cada gesto, podía cambiar el curso de la historia en aquella mansión donde el lujo y la crueldad convivían sin límites. Elena sostuvo a doña Carmen con firmeza, notando cómo su cuerpo se estremecía por el miedo y la confusión. Cada palabra de Isabela era un filo invisible que intentaba cortar la serenidad de la anciana, y Elena sentía cómo su propio corazón se tensaba ante la impotencia de no poder borrar el daño que ya se había sembrado. «¿Cómo puede alguien ser tan cruel?», se preguntaba en silencio. La mansión, con sus paredes cubiertas de cuadros y dorados relucientes, parecía empequeñecer ante la grandeza de aquel acto de valentía que estaba ocurriendo justo en su centro. Doña Carmen murmuraba nombres de un pasado distante, frases que parecían pedazos de un rompecabezas que solo Elena podía interpretar. «María, el jardín, el invierno», balbuceaba la anciana, mientras su mirada se perdía en algún punto invisible. Elena se inclinó, acariciando suavemente sus manos, tratando de transmitir seguridad sin palabras. Si ella se siente protegida, aunque sea un instante, tal vez algo de su memoria y dignidad sobreviva, pensó, y una punzada de orgullo y tristeza se mezclaron en su pecho. Alejandro permanecía en el umbral, observando. La frialdad de sus negocios, la calculadora lógica que había guiado toda su vida, parecía inútil frente a la crudeza de la escena. Nunca antes había visto la manipulación de Isabela con tanta claridad. Cada gesto de su esposa,
Cada inclinación de cabeza fingida, cada palabra cuidadosamente medida, mostraba su dominio sobre quienes consideraba inferiores. Alejandro sintió una punzada de culpa. He permitido que mi madre viva así, y ni siquiera lo había notado. Isabela, por su parte, percibía la mirada de Alejandro y ajustaba su sonrisa como un escudo. Por dentro, hervía de rabia. ¿Cómo se atreve esta empleada a desafiarme justo frente a él?, pensaba. Cada segundo que Elena permanecía firme frente a la anciana, era una amenaza a su poder, y eso le resultaba intolerable. Intentó acercarse, pero sus pasos resonaban demasiado, como si la mansión misma protestara ante su arrogancia. Elena sentía que cada respiración era un acto de resistencia. Podía oír los propios latidos de su corazón, el pulso en sus sienes, y en medio de ese caos interior, su mente trazaba estrategias silenciosas. Mover la mano de la anciana a un lugar seguro, impedir que Isabela derribara algún objeto, mantener la calma ante la hostilidad. Si retrocedo un segundo, todo se rompe. Debo mantenerme firme, por ella, por su dignidad, por mi conciencia. Doña Carmen, aunque confundida, parecía captar la intención de Elena. Sus ojos vidriosos se clavaron en los de la joven por un breve instante, y una sombra de reconocimiento cruzó su mirada. Ese pequeño gesto fue suficiente para alimentar la determinación de Elena. Sentía que estaba luchando no solo contra una mujer cruel, sino contra el destino que la enfermedad de su madre adoptiva parecía dictar. El silencio que siguió fue casi absoluto, solo roto por los susurros de la anciana y el eco de los tacones de Isabela, retirándose unos pasos, evaluando su próximo movimiento. Alejandro se acercó, observando cómo Elena ajustaba la manta de su madre y recogía un fragmento de plata del suelo. Cada pequeño gesto era una lección de humanidad que contrastaba con los lujos inútiles que llenaban la habitación. Esta mujer tiene más coraje en un dedo que mi esposa en toda su vida, pensó Alejandro, y sintió una mezcla de asombro, gratitud y vergüenza. Elena se mantuvo firme, consciente de que cada segundo era un desafío silencioso. La tensión podía romperse en cualquier momento, y todos los ojos estaban ahora sobre ella. La empleada que defendía la inocencia y la dignidad de una anciana contra la crueldad disfrazada de autoridad. Isabela dio un paso adelante, tratando de recomponer su postura impecable, como si el lujo que la rodeaba pudiera protegerla del caos emocional que había desatado. Sus ojos, fríos y calculadores, se clavaron en Alejandro con una mezcla de desafío y súplica encubierta. «Alejandro, cariño», dijo con voz suavizada, casi un susurro, «no exageres, solo estaba revisando un adorno que podría haberse roto. Elena, ella solo está siendo dramática, nada más». Alejandro frunció el ceño, observando cómo la mujer que juró amar manipulaba la narrativa, como un maestro de ajedrez, moviendo piezas sobre el tablero. Cada palabra estaba calculada para sembrar duda y controlar la percepción. Alejandro, sin embargo, ya había visto demasiado, su madre temblando, los restos de plata esparcidos y la mirada firme de Elena que no cedía ni un centímetro ante la hostilidad. «Isabela», dijo Alejandro, con un hilo de voz cargado de incredulidad. «¿Eso es todo lo que ves? ¿Un adorno? No es el objeto, es la forma en que tratas a mi madre, y cómo esta mujer», miró a Elena, «la protege». Isabela abrió los ojos con un destello de indignación. «No tienes derecho a involucrarte así», replicó, la voz más aguda. «Elena solo, bueno, ya sabes cómo es, siempre tan sentimental, dramatizando cada situación». Elena respiró hondo, consciente de que cada palabra de Isabela estaba destinada a sembrar miedo y duda. Decidió responder con calma, usando la fuerza de la verdad y la lógica como su mejor arma. «Señor Altamirano», dijo con la voz firme y serena, «no se trata de dramatismo. Se trata de proteger a alguien que no puede defenderse por sí misma. Mi intención nunca ha sido desafiar la autoridad, sino cuidar de doña Carmen. Usted puede comprobarlo». Alejandro observaba cada gesto de Elena,
La forma en que acomodaba la manta sobre los hombros de su madre, cómo sostenía suavemente sus manos temblorosas, cómo la miraba con paciencia y ternura. Todo esto contrastaba con la frialdad calculadora de Isabela, que ahora intentaba recuperar terreno. «Elena, querida», dijo Isabela, tratando de suavizar el tono, aunque con una pizca de veneno. «No quieres malinterpretar mis intenciones. Solo trato de mantener el orden en esta casa. Tú no entiendes cómo funcionan estas cosas». Elena inclinó ligeramente la cabeza, manteniendo los ojos fijos en Isabela sin perder la compostura. «Señora», replicó con calma, «el orden no se mantiene humillando a quienes dependen de usted. No es cuestión de lujo ni riqueza. Se trata de respeto». El silencio que siguió fue casi tangible. Alejandro se acercó más, sintiendo que la balanza de la verdad comenzaba a inclinarse. La tensión en la habitación podía cortarse con un cuchillo. La anciana, aún temblando, murmuraba palabras sueltas, y cada sílaba era un recordatorio del impacto real de la confrontación. Isabela, incapaz de sostener la mirada de Elena, retrocedió un paso, ajustando su chaqueta como si eso pudiera restaurar su autoridad. Alejandro tomó aire, sintiendo que la decisión que había evitado durante años ahora era inevitable. La manipulación, la crueldad y la valentía convergían en un punto crítico que nadie podría ignorar. «Alejandro», continuó Elena, su voz firme pero respetuosa, «puede que esta situación le resulte incómoda, pero no hay nada más importante que la dignidad de quienes no pueden defenderse. Mire a su madre. Mire cómo la trata y cómo reacciono yo. La diferencia está clara». Alejandro tragó saliva, consciente de que aquel momento estaba marcando un antes y un después en su vida familiar. Por primera vez, vio con claridad la verdadera naturaleza de quienes lo rodeaban, y sintió un respeto profundo y silencioso por la mujer que defendía a su madre con tal fuerza y humanidad. El silencio que siguió a las palabras de Elena fue pesado, denso, casi tangible. Alejandro dio un paso hacia su madre, su mirada recorriendo cada arruga, cada mechón de cabello plateado, cada temblor que la enfermedad de Alzheimer dejaba al descubierto. La ternura que sentía por ella se mezcló con la incredulidad. ¿Cómo había podido Isabela comportarse con tanta crueldad en su propia casa, ante su propia familia, mientras él permanecía ajeno? «Doña Carmen», susurró Alejandro tomando suavemente las manos de su madre. «No va a pasarle nada más. Estoy aquí». Elena respiró hondo, sintiendo un alivio momentáneo. Sabía que la batalla no estaba ganada del todo. Isabela todavía estaba allí, observando, calculando, buscando la manera de recuperar su control. Sin embargo, por primera vez, había un hilo de justicia que atravesaba la mansión. Una verdad que nadie podía ignorar. Isabela retrocedió. Y por un instante, el orgullo que siempre la había definido pareció ceder. Sus ojos fríos se suavizaron un poco, pero la tensión en su cuerpo denunciaba que no había abandonado la batalla. Alejandro se mantuvo firme, consciente de que el cambio no vendría solo de palabras, sino de hechos, de límites claros, de la protección activa de quienes no podían defenderse. Elena se inclinó hacia doña Carmen, ajustando la manta y secando delicadamente las lágrimas que no siempre se podían ver. La anciana murmuró algo apenas audible. «Gracias». Y aunque su mente estaba fragmentada, su gratitud era sincera. Ese pequeño gesto fue suficiente para que Elena sintiera que todo el riesgo había valido la pena. Mientras Alejandro observaba la escena, se dio cuenta de algo fundamental. La riqueza y el poder no podían sustituir la humanidad. Todo el oro y los candelabros, todos los lujos de la mansión, no podían comprar compasión ni dignidad. Era Elena, con su valentía silenciosa, quien enseñaba la lección más importante, que proteger a los vulnerables y actuar con integridad tenía un valor que ninguna fortuna podía igualar. Isabela, aunque todavía presente, parecía comprender que la narrativa había cambiado. Su manipulación había sido expuesta,
y aunque su orgullo seguía intacto, la superioridad que había ejercido durante años se había resquebrajado ante la fuerza moral de una empleada y la fragilidad de una anciana. Alejandro suspiró, sintiendo cómo un peso invisible se levantaba de su pecho. Su mundo de números, negocios y estrategia había sido confrontado por algo que nunca había considerado completamente: la vulnerabilidad humana y la necesidad de protegerla. Observó a Elena y a su madre, y por primera vez entendió que los verdaderos héroes no siempre llevaban títulos ni trajes caros, sino acciones simples y decisivas frente a la injusticia. La casa permanecía imponente, brillante, pero los ecos de aquella tarde habían transformado cada habitación. No se trataba solo de un adorno roto, ni de un grito, ni de un enfrentamiento pasajero. Se trataba de la revelación de la naturaleza humana, de la maldad que puede esconderse tras la riqueza, de la pureza que surge en los actos de valentía, y de cómo las pequeñas acciones pueden cambiar el rumbo de la vida de otros. Mientras los fragmentos de plata reflejaban los últimos rayos de sol, quedó claro que aquel día nadie olvidaría lo ocurrido. La riqueza había construido un imperio, pero la dignidad, la protección y la valentía habían dejado una marca que ningún lujo podría borrar. Alejandro entendió finalmente que la verdadera fortaleza no estaba en el dinero ni en el control, sino en los actos silenciosos de quienes tienen el coraje de defender a los indefensos, incluso cuando todo parece en su contra. En la Casa de los Secretos, aquella tarde, se aprendió que la humanidad puede surgir en los lugares más inesperados y que la verdadera riqueza reside en los gestos que preservan la dignidad y la vida de los demás. La lección quedaba clara: las acciones hablan más fuerte que las palabras, y la justicia, aunque tardía, siempre encuentra un camino. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para más videos como este.